gusto estar otra vez acá. Es un privilegio pues contar con todos ustedes. Como bien dijo Dani, siempre he creído que pues todo nos puede pasar en un segundo, y el hecho de que estemos sentados aquí representa sí verdaderamente la intención de Dios para acercarse más a tu corazón, y yo sé que Él pues tiene un mensaje muy bueno hoy preparado. Hemos estado viendo el tema de la familia, y en esta ocasión queremos hacer un breve resumen. Siempre es bueno recordar. Muchas veces, yo en lo particular que me ha tocado convivir en el área laboral con gente más grande, y yo noto ahí un tema, ¿no? Tal vez una corrección, pues es difícil acercarse muchas veces a los señores con experiencia, pero siempre es acercarse con humildad y recordarles lo que ellos ya saben. Y hoy venimos a eso. Y Dios nos quiere recordar lo que Él tiene preparado para nosotros, lo que Él tiene preparado para nuestras familias. Entonces, así ya se está proyectando. Perfecto. Bueno, entonces, como primer tema que tocamos fue el de la familia, que tío Gil nos compartió. Aquí nos gustaría remarcar la importancia de este núcleo. Al final de cuentas, yo que estudié Derecho, algo que siempre nos decían es que la institución más importante dentro de la sociedad es la familia. Y esto es históricamente cierto. Al final a una sociedad lo que le importa es cómo están las familias, porque ahí se desarrolla los valores en casa, y cómo eso se demuestra fuera en la convivencia en una sociedad. Y es importantísimo recordar que como familia y como hijos, más que nada nosotros, la pregunta que a mí me encantó, que fue la que se planteó en ese momento, es ¿cómo se puede arreglar este caos en el que estamos viviendo? Sabemos, tanto nuestras familias, amigos, familias de conocidos, pues todos tenemos problemas, y al final de cuentas ninguna familia es perfecta. Pero Dios nos dice que la manera en que vamos a solucionar los problemas que actualmente estamos viviendo es creando familias sólidas en la forma en la que Dios estableció. Sí. Ahí me gustaría agregar, Jesús, que yo también escuché esta frase, digo, obviamente yo no estudié Derecho, pero creo que es bien sabido que precisamente en la sociedad necesitamos de esas familias que pues sean de bendición, sean de luz en medio de toda esta oscuridad y de todos estos mensajes que estamos recibiendo. Algo que veíamos también en esa predicación era como todos los mensajes que nos están lanzando son: no tengas familia, no te cases, no tengas hijos, aborta, etcétera. Todo va enfocado a destruir una familia. Y aún así, el ser humano espera mejorar la sociedad. Y dices, pues ¿de qué manera si no es por medio de la familia? Es la única forma en la que se puede arreglar a futuras generaciones este caos que hemos creado. Y por ahí les comparto también una frase que he escuchado que dice que para una sociedad sana, una familia unida. Sí, preciso, y justo con lo que dice Valeria, mucho, no le gusta que le digan Vale, como fue. Escuchaba y me compartieron precisamente con estos pensamientos de hoy en día, de los perrijos y los gatijos, y que, oye, yo ¿para qué voy a tener hijos si el mundo está como está? Me impactó mucho esa vez que me dijeron de que pues hay que vencer el mal con el bien. ¿Y el bien qué es? Lo que Dios ya estableció, que es una familia. Entonces, y una familia está compuesta por un matrimonio, que precisamente es el punto clave. El matrimonio, la unión de un hombre y una mujer, con roles, con obligaciones, enfocados en un centro que es Cristo. Eso es lo que Dios espera de nosotros, de cada uno de nosotros que estamos acá. Y el secreto es precisamente ese: formando un matrimonio de bendición. Si queremos mejorar nuestra sociedad, si queremos ser personas que transmitan lo que Dios ha hecho a través de nuestras vidas, es creando un matrimonio que sea de impacto, es decir, que sea de tres, donde Dios sea el centro, ¿no? Tú, tu pareja y Dios. Entonces, que sea un triángulo, y creo, si no me equivoco, no sé, pero el triángulo es de las figuras más fuertes. Entonces, en ese sentido, por algo también lo es, ¿no? Entonces, esta penúltima frase me encantó también: la familia es una institución perfecta compuesta de personas imperfectas. Y
no elegimos con quién estamos en familia. O sea, al final sí elegimos amistades, elegimos pareja, pero que elegimos carrera, pero no elegimos a nuestra familia. Y debemos entender que esa es la manera en que debemos aceptarlos, amarlos, respetarlos y convivir y con la intención de ser de bendición. Entonces, la frase matona es: cásate solo con alguien que ame a Cristo antes que a ti. Y esa muestra de amor está cañón. O sea, dile eso a alguien ahorita allá afuera y, hombre, pues, ¿qué me estás diciendo, no? O sea, ámate a ti primero, o sea, y es importante, pero encontrar a una persona, un hombre que sea competente, un hombre que tenga visión, un hombre que trabaje y que tenga un propósito, y una mujer que tenga todas las habilidades que tenga que tener una mujer. Digo, no sé, tú, Vale, ¿cómo ves ese tema de el soporte de la mujer? Claro, pues es indispensable. O sea, hoy en día el mensaje para la mujer es: empodérate, tú puedes sola, no necesitas de nadie más. Cuando no te das cuenta que hay un versículo en la Biblia que es muy sabio, que dice: ¿cómo van a estar dos y quién va a levantar al que se caiga? Si tú estás solo, ¿cómo le vas a hacer? ¿Qué va a pasar el día que tengas frío y no hay nadie que te abrigue? Y eso es pues de parte de la sabiduría que nos comparte la Biblia, y cómo es indispensable que tengas ese apoyo con otra persona y que tú seas de apoyo para otra persona, ¿no? En tu rol también como mujer, usualmente nos venden esta idea de que pues es súper retrógrada, que pienses que solamente sirves como ayuda doméstica, cuando no, en realidad ser ayuda es un rol tan importante, porque significa que esa persona necesita de ti, no te está rebajando, más bien tú estás por encima, por así decirlo, claro que no, ¿verdad? Pero de alguna manera te necesitan, y es que son necesarias las dos partes, ¿no? Y justo también recordando también esto que escuché y decía, es que la ayuda idónea se ve en cierto sentido machista, de que mujer en la cocina, ¿no? O mujer en la casa. Y pensar que Dios estableció la ayuda idónea para el hombre, eso representa ayuda idónea en muchos sentidos, ¿no? O sea, no solamente en lo que históricamente conocemos, ¿no? Es entender y discernir también tu propósito como varón, y precisamente partir de esa ayuda idónea que Dios está formando y que van a formar también en matrimonio. Exacto, si no se reduce a una ayuda doméstica y una ayuda idónea solamente en la casa, sino a una ayuda que te da la otra parte que tú no puedes ver, porque queramos o no, hombres y mujeres somos diferentes. Entonces las mujeres vamos a ver una perspectiva muy diferente a las que ven los hombres, y los hombres pues necesitan esa perspectiva, así como las mujeres necesitamos la perspectiva de un varón, ¿no? Perfecto, sí. Y ya para terminar, esta última frase, el de cásate con alguien que ame a Cristo antes que a ti, pues evidentemente también aplica para uno. O sea, tú necesitas tener claro quién es el primer lugar en tu vida, en todas las áreas de tu vida. Y con eso vas a tener la garantía y la certeza que todo va a ser y va a funcionar hacia tu favor, ¿no? Porque Dios está contigo. Pero mucho exigimos de que, oye, es que yo quiero un hombre que tenga tal, 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 y una mujer que tenga tal, pero al final no ofrecemos tampoco nosotros nada, y somos buenos para exigir muchas veces. Entonces, seamos lo que exigimos, y seamos, más allá de eso, lo que Dios ve en nosotros, ¿sí? Aprendamos a vernos a través de los ojos de Dios, como hijos que somos ahorita, como parejas, como, matrimonios en un futuro, pero más que nada, seamos y aprendamos cómo Dios nos ve. Bueno, y con esto que acaba de decir Jesús acerca de cómo tenemos que aprender a ser, pues todos somos hijos, ¿no? Entonces ese fue la segunda parte de lo que vimos acerca de la familia, acerca de la importancia de tu rol como hijo, ¿no? Y nos basábamos en este versículo que dice en la Biblia: honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Y dice que los obedezcas en todo, porque esto agrada al Señor, y para que tengas larga vida sobre la tierra. Ese es el versículo completo. Pero luego nos preguntábamos, bueno, ¿y qué es honrar, no? Porque, pues sí, suena muy bonito, honra a tu padre y a tu madre, pero ¿cómo lo hago, no? Y hablábamos de que la definición de honra es mostrar respeto y consideración hacia una persona, ¿no? Entonces veíamos ahí varios puntos acerca de cómo tú puedes demostrarle honra a tus padres, ¿no? Si tú realmente quieres ser un hijo de bendición para tus papás, tienes que honrarlos, y
de esta manera es como nosotros lo bajamos, ¿no? A ese concepto y tratamos de darles algunos consejos prácticos de cómo pueden honrarlos ustedes a sus papás. Uno de ellos, bueno, y nosotros, claro. Uno de ellos y el primero es la obediencia, ¿no? Y la obediencia pues es entender la autoridad que Dios le da a tus padres sobre ti y de cómo también la obediencia a tus padres va a reflejar tu obediencia a Dios. Tú no puedes decir, no, sí, claro, yo creo en Dios y claro que sí y todo, pero no pelas a tus papás, no les haces caso en lo que te dicen, en lo que te aconsejan ni nada, pues evidentemente no estás obedeciendo a Dios, ¿no? O sea, el primer filtro y donde se va a demostrar es qué tanto estás obedeciéndolos. Y justo ahí voy a hacer un recordatorio. En esto yo estaba bien confundido. O sea, reitero con esto porque si alguien está pasando por esto, en serio es bien desgastante y te consume bien cañón, porque yo me convierto y soy el único. Y luego, oye, mis papás tienen ideas y convicciones, ideologías muy distintas a las que Dios estaba formando dentro de mí. Y yo decía, es que mis papás me dicen, oye, es que necesitas tener muchas novias para que conozcas al final qué es lo que quieres. O es que necesitas salir de fiesta porque es tu etapa y te vas a arrepentir. No creo que estés a los 30 años en una disco de que arrepintiendo de brincarte precisamente este momento de tu vida. Y oye, es que, y oye. Yo decía, es que son mis padres. Al final Dios los puso como autoridad en mi vida, pero no entiendo cómo los puedo honrar si no los obedezco. Porque para mí era, honrar es obedecer, ¿no? O sea, si tú me dices que vaya, yo voy, porque tú eres mi padre. Pero, como vemos, el honra es respeto y consideración, ¿sí? Hacia una persona. Yo los consideraba en el momento en que los escuchaba, los respetaba, no les decía tú estás mal, y de que, o sea, cosas que probablemente pude haber explotado en ese momento. Lo importante de eso es tener bien plantadas las convicciones, que Dios sea tu respaldo, que Dios sea quien te vaya guiando. Y al final de cuentas sí va a haber roces, sí va a haber discusiones, pero al final de cuentas Dios solamente te da esa paz y esa tranquilidad de que vas por el buen camino y ya dará la oportunidad de reconciliar con tus papás. Entonces, eso por una parte. Muy bien. Gracias, Jesús. También, bueno, el siguiente punto que veíamos acerca de cómo puedes honrar tú a tus padres es entender tu responsabilidad ante las oportunidades que tus padres te ofrecen. Creo que eso es algo que también lo platicábamos con mi tío Gil, para los que vinieron ese día, y hacía una pregunta que decía, ¿es obligación de tus padres que tengas un teléfono? No. Pues la realidad es que no, ¿verdad? Pero muchas veces pues nos falta ese agradecimiento hacia todo lo que nos dan, ¿no? Y una forma en la que tú correspondes a todas esas oportunidades que te dan tus padres de estudiar, de viajar, de hacer tus hobbies, de todas las actividades que puedas tener que no son su obligación, porque su obligación solamente es darte un techo, alimento y vestido, y todo lo demás es extra, y muchas veces nosotros somos... Bueno, pero es que mi amigo tiene los tenis más nuevos y yo no. Dices, pues... Son fake. Y entonces es por eso que decíamos, bueno, tú tienes que corresponder a todo eso que te están ofreciendo tus padres. Te están ofreciendo la oportunidad de estudiar y repruebas. ¿Ustedes creen que ese es un corazón agradecido hacia el sacrificio que tus padres están haciendo para darte la oportunidad de estudiar? Pues no, ¿verdad? Realmente significa que no estás poniendo el esfuerzo suficiente, no estás dándole la prioridad a ese esfuerzo, a ese sacrificio dentro de las capacidades de tus padres para corresponderles esa parte, ¿no? Entonces veíamos esta parte que dice, todo lo que tenemos y somos es parte del sacrificio que hacen nuestros padres por nosotros. Y justo platicaba este punto con una persona y recordaba aquella vez que Dios me enseñó realmente qué son los sacrificios de los padres y que es también el tema de querer es poder como hijo. En aquella ocasión yo ya me estaba graduando del colegio y pues a mí en ese momento me sigue moviendo el tema de la educación en México, ¿no? O sea, hay varios temas ahí que tenemos de rezago, analfabetismo y particularmente el área de las comunidades indígenas. Entonces, en Durango, donde soy yo, hay un municipio que hasta la fecha no sé si sigue siendo el primero, pero es
en su momento era catalogado como el municipio más pobre de toda la República, que se llama El Mezquital. En El Mezquital, ahí había una institución que se llama el COBAES, y en ese momento una tía mía era directora, entonces lo que quise hacer es acercarme a ese municipio, platicar con los chavos y ver su vida como estudiante, ¿no? Pues total, fue un rollo también porque es peligroso y pues mis padres me acompañaron, todo salió con bien. Por ahí tengo unos videos que igual más adelante se los compartiré. Pero cuando hablo con estos chavos me tocó hablar con personas que no hablaban español. O sea, para los maestros era muy difícil pues transmitir conocimiento porque su lengua materna era el zapoteco, si no mal recuerdo, y algunos hablan náhuatl, pero español 2, 3. Entonces, hablando con los chavos, uno de ellos que se llama Alejandro, no sé dónde esté ni qué está haciendo, pero espero que le esté yendo bien. Alejandro me decía, es que a mí me encanta la física, ¿no? Y las clases ahí pues no eran, entonces, lo que él esperaba, no eran tan exigentes. Y solamente había una computadora en todo el municipio del Mezquital que tenía internet. Y él se metía después de clases a buscar problemas, pues ahí, o sea, a resolverlos. Pues se animó a ir a una competencia estatal, ahora sí en la capital de Durango, donde competían pues colegios ya preparados, equipos y todo. Y él entró individualmente y ganó. Entonces, ahí fue cuando dije, wow, o sea, ¿qué me hace falta a mí? O sea, realmente todo me lo han dado mis padres y más. Y yo todavía me quejo muchas veces. Había chavos dentro del complejo, había un albergue, y en ese albergue se quedaban toda la semana, porque había chavos que hacían 12 horas para llegar al colegio. Me decían, oye, pues yo camino 4, ahí pido ride otras 3 horas, y luego camino otras 2, y ya por fin llego. Y ya me quedo toda la semana. O a veces, pues me quedo 2 semanas para no volver, o sea, regresarme. Y yo decía, wow, cuando yo tengo la oportunidad de levantarme con un lugar con clima, con sábanas limpias, con un desayuno preparado, con alguien que me pueda llevar, y son 15 minutos y yo todavía voy con una cara hasta el piso. O sea, y con una educación y algo que sí, o sea, algo que sí me impresionó es que dentro de mi aula pues había sillas que no estaban ocupadas. Y después de esa experiencia dije, ¿qué daría una persona con la que conviví por estar sentado al lado de mí? O sea, y eso es lo mismo, o sea, igual aquí con nosotros, o sea, la silla que tienes a un lado, alguien la necesita. O sea, alguien necesita escuchar de Dios, que es tu amigo, tu familiar, es lo mismo. Entonces, esa vivencia me hizo mucho recapacitar el esfuerzo que mis padres han hecho hasta la fecha. Entonces, pues digo, sí. Sí, pues ahí con estos ejemplos vemos que realmente no tenemos excusa, ¿no? O sea, nosotros tenemos todas las facilidades, probablemente tengan internet, un celular, una computadora, incluso biblioteca en su escuela, donde, como bien dijo Jesús, realmente querer es poder, ¿no? Luego veíamos este siguiente punto, que es el de vivir en tu etapa correcta. Yo creo que es un punto fundamental porque a nuestros padres les importa mucho. En el caso de Jesús, pues creo que te daban un concepto correcto, ¿no? O sea, querían que vivieras en tu etapa correcta, pero bajo los estándares de la sociedad, sí, y del mundo que nos dice que tienes que ir a hacer el reventón. Pero al final de cuentas, el consejo, pues, era sabio dentro de lo que cabe, ¿no? O sea, no quiero que a tus 30 te la pases en un antro. Te estás aferrando a una etapa que no te corresponde, ¿no? O sea, ya saliste de esa etapa, tienes otras responsabilidades que asumir. Y esto es lo que veíamos. Asume tus responsabilidades e independencia de acuerdo a tu edad, ¿no? Y veíamos los dos extremos, veíamos cómo, pues, incluso hay todos estos memes de el que tiene 40 y vive en el sótano de sus papás comiendo chetos, jugando videojuegos y wow, salió la de Mario Bros y wow, o sea, entonces veíamos cómo, o sea, es un niño, pero en el cuerpo de un adulto. Y eso le causa dolor a nuestros padres, porque el anhelo de nuestros padres es que hagamos nuestra vida y que seamos personas de bendición y de éxito, ¿no? Y pues a lo mejor para esa persona le da esa nostalgia de que bueno, es que era mi infancia, Mario Bros y todo esto, pero pues perdón, pero tienes que seguir con tu vida y tienes que, claro que hay gustos, ¿verdad? Pero de todas formas hay un camino que tú tienes que continuar y ir asumiendo toda esa independencia. Y por el otro lado están los adolescentes que se quieren saltar etapas, ¿no?
Hablábamos también de cómo eso también causa dolor a nuestros padres porque pues es la causa de embarazos adolescentes, etcétera, ¿no? O sea, realmente las personas que se quieren ver mayores y tienen 12, 13, 14, 15 años, en esa etapa en la que no te corresponde, no estás preparado ni física, ni mental, ni emocional, ni económicamente para tener una pareja con la que probablemente pues vas a terminar y no vas a pasar el resto de tu vida. Entonces, pues, ¿por qué estás tú perdiendo tu tiempo en vez de prepararte, en vez de asumir tus responsabilidades en tu etapa de estudiar, etcétera, ¿no? Que es lo que te corresponde. Y después vendrá la persona, ¿no? Cuando realmente estés preparado en todas estas áreas que conlleva algo súper fundamental para que realmente puedas tener un matrimonio de bendición, que es lo que estamos tratando de compartir, ¿no? De cómo esas son las buenas noticias, que Dios quiere que tengamos una familia que destaque en este mundo en el que cada vez se viene más abajo, ¿no? Y es de entonces donde pasamos al siguiente punto, que es reparar el vínculo de tus relaciones familiares. Y veíamos este versículo que dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si nosotros decimos que conocemos a Dios, que pues hicimos una oración de salvación y por eso estamos aquí, porque queremos conocerlo más a Él, bueno, aquí te dice que si tú no amas, no lo conoces, ¿no? Y veíamos algo también en este punto que decía que la responsabilidad de que fluya amor en nuestra familia no solamente depende de nuestros padres, sino de la persona que quiere mostrar la imagen de Dios en su vida. Y creo que ese es un ejemplo muy claro, por ejemplo, con Jesús, ¿no? Él era la persona que conocía a Dios o que conoce a Dios, y es por eso que la responsabilidad que Dios le da es: tú demuestra amor a tus padres. Pero incluso en mi caso, que mis padres sí son creyentes, ¿no? Sí son cristianos, está en mí la responsabilidad. Yo quiero demostrar la imagen de Dios en mi vida, entonces yo tengo que demostrar amor. Y yo voy a ser la que me acerco entonces para reparar el vínculo que haya en mi familia. Oye, ¿sabes qué? ¿Hay algún rencor porque mi papá esto o mi mamá, etcétera? No voy a esperar a que ellos cambien. Y me voy a quedar esperando toda mi vida porque pues hasta que ellos me pidan perdón, entonces ya nos vamos a llevar bien, porque me hizo mucho daño. Y así no es como funciona dentro de el carácter de Dios. Dios nos perdona a pesar de que no lo merecemos, ¿no? Entonces, ahí es donde se demuestra verdaderamente si tienes tú el carácter de Dios. Y bueno, el último punto lo ligábamos al el primer tema que veíamos aquí en estudio para los que vinieron a las primeras predicaciones y la inauguración. Hablábamos de la compasión. Es por eso que pusimos este punto acerca de comprender tu contexto familiar y demostrar compasión, ¿no? Tú tienes que conocer de dónde vienes para que puedas construir una nueva familia donde Cristo sea el centro, ¿no? Veíamos este punto que también es fundamental porque a veces somos muy duros con nuestros padres y decimos, pues es que es así y así, y les conocemos todos sus trapitos, ¿no? Pero no llegamos a entender que ellos también traen heridas en su corazón. Y cuando no nos damos cuenta de eso, no los tratamos como seres humanos, sino como si ellos nos debieran todo, nunca vamos a demostrar esa compasión, ¿no? Y sabes, en ese último punto, justo recuerdo que cuando me convierto, que pasaban 1000 cosas en mi cabeza y pasaban como que varias situaciones también. Un error que me reconozco fue que nunca me acerqué a mis papás para preguntarles de ellos, o sea, de su pasado, de entender su contexto, porque yo veía, o sea, veía el error, o sea, veía el pecado en la familia. Y yo decía, es que, o sea, ¿cómo lo resuelvo? O sea, ¿cómo yo voy a resolver las cosas? Y oraba y pedía y todo, pero materialmente nunca me acerqué a ellos para alguna vez sentarme y decirles, pues, ¿qué onda con mi abuelita? O sea, ¿cómo fue tu relación con ella o con tu abuelito? O sea, con mi abuelito, o sea, con tu papá. Oye, esa vez que falleció tu hermano, ¿cómo te sentiste? O esa vez que los abandonó tu papá, ¿cómo? O sea, y es ahí donde empiezas a conocer las heridas del corazón. Y es igual, o sea, nosotros al acercarnos a Dios como un padre, le abrimos nuestras heridas que Él ya conoce. Y hasta ese momento
podemos sentir compasión por las otras personas, como Dios lo hizo con nosotros, y nos salvó, y nos rescató, y nos sanó. Pero hasta el momento en el que no seamos intencionales, y creo que esa es la clave de todo, o sea, ser intencional y no esperar a que por arte de magia sucedan las cosas. O sea, Dios nos dio una boca, nos dio la capacidad de hablar, de comunicarnos de diferentes maneras. Es precisamente buscar esa intención al acercarse a nuestros padres para poder entender el contexto del que tú vienes. O sea, definitivamente aunque no preguntes, tú ya lo tienes dentro de ti y es Así importante. es. De hecho, compartíamos ahí un dato de cómo, pues en nuestro ADN, todo lo que vemos y que incluso decimos, y la gente nos dice, ¿te parece a tu papá o te parece a tu mamá? Y tienes los ojos, esos rasgos físicos que vemos y todo lo que tenemos, pues sí, a la vista o microscópicamente incluso, solamente es el 2% de la información que hay en tus genes. El otro 98% pues es acerca de cómo tienes herencia de personalidad, de tendencias, de comportamientos, etcétera, que si tú no los conoces nunca vas a poder entender de dónde vienes y qué tienes que corregir prácticamente, ¿no? Porque si tu objetivo es, y siempre nos venden o nos dicen esta idea de que tú vas a ser mejor, yo quiero ser mejor que mis padres, ¿no? Y yo no voy a cometer los mismos errores que ellos, pero ni siquiera sabes de dónde vienes, ¿no? Ni siquiera te has acercado a preguntarles a tus padres, oye, ¿qué pasó en esta etapa de tu vida? O como decía Jesús, ¿cómo era la relación con tus papás? Incluso si, o sea, con mis abuelos, aunque los hayas conocido o no, pues es parte de ti. Entonces tienes que conocerte para entonces dejar que Dios transforme todas esas partes que ni siquiera somos conscientes. Es correcto. Y sí, y justo para cerrar este capítulo, cuando yo hablé con mi papá, que fue apenas el año pasado, después de todo, pues a mi papá, mi abuelo, su papá, los abandonó, ¿no? Y mi papá, el mayor de los tres, tuvo que tomar un rol que pues no le correspondía en ese momento. Y fue muy duro para él madurar de una manera acelerada y sin instrucción correcta para tener o transmitir esa protección de un padre hacia su familia, ¿no? Y hasta mi abuelita, que era su mamá. Y algo o sea, que caí en cuenta fue que mi papá, sin saber aún lo que Dios tiene preparado para él y sin tener una instrucción, a pesar de todo eso, que obviamente hay roces y hay fallas y todo en la relación, algo que le agradezco fue que hasta la fecha es que no se ha ido de la familia, porque su escuela es esa, o sea, su historial es ese. Hay problemas, hay conflictos, no se puede, me voy. Y era lo que él tenía pues en su carga, o sea, lo tenía él, era su librito de instrucciones. Y que él esté aquí presente conmigo, para mí ya es un agradecimiento, o sea, enorme, ¿no? En su forma de ser y de entender las cosas, el hecho de que él esté presente para mí ya representa un padre que se está esforzando. Y justo el siguiente tema es volviendo al primer amor. Me tocó a mí compartirlo. Y justo lo que platicábamos de este anterior, el entender el contexto de donde venimos es entendernos a nosotros y entender hacia dónde genéticamente o lógicamente vamos si no hacemos algo al respecto. Y ahí platicábamos acerca de las intenciones de nuestro corazón. Muchas de las motivaciones de nosotros pueden ser erróneas o pueden parecer correctas, pero al final de cuentas la palabra nos dice que nuestro corazón es engañoso y es perverso. Y dice, ¿y quién lo conocerá? O sea, ¿quién conocerá nuestro corazón? Cuando muchas veces escuchamos que el corazón es la respuesta a todos los problemas. Sigue a tu corazón. Sí. Y en todos, en las novelas, en las series, siempre está involucrado el tema de los sentimientos y emociones y en toma de decisiones. Y justo algo que me sorprende y es un versículo que siempre guardaré en mi corazón es el de Proverbios 4:23, que dice, sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Bueno, otra versión dice, porque él determina el rumbo de tu vida. Y es bien impactante que el Señor nos dice de que, o sea, sobre todas las cosas, o sea, sobre todo, guarda tu corazón, ¿sí? Y justo el corazón, siendo perverso y engañoso, ¿quién lo conocerá? Dios nada más. Y justo es el último versículo de que dice, clama por una examinación. O
sea, hay que pedir todos los días que Dios examine nuestro corazón, que nos limpie, que nos pruebe, y pedirle a Él que si encuentra algo malo en nosotros, que nos guíe en el camino eterno. Y Él solamente sabe qué es lo mejor para nosotros. O sea, su voluntad es buena, agradable y perfecta para nosotros. Entonces, hay que todos los días morir al yo. O sea, el tema del yo-yo, siempre lo voy a repetir hasta que me canse como disco rayado. O sea, el tema del yo-yo es el yo siento, el yo pienso, el yo quiero. Todos los días nos basamos en eso. Y entregarle eso a Dios y decir, ¿sabes qué? Desde la mañana, o sea, prácticamente y de manera práctica, decirle todas las mañanas, invitarlo a nuestro día, decirle, tú sabes las batallas que tengo, los miedos que tengo, los sueños, los objetivos, y muero a todo eso. O sea, muero todo lo que soy hoy para que tú tomes el control el día de hoy de mis palabras, de mis acciones, de mis decisiones. Ahí vas a ver la bendición. Y en los momentos, en el día a día en que empiezas a tomar decisiones distintas, que tú antes pensabas que decir, ay caray, ahí vas a ver la bendición de Dios. El segundo tema que hablamos es acerca del amor. Como hijos, la mayoría nos toca ser partidarios, justo cuando tocamos este versículo de que quien no conoce a Dios, pues no conoce el amor, ¿no? Y quien sí lo conoce, precisamente es alguien que sabe quién es el amor verdadero y cómo esparcir amor. Entonces, veamos rápidamente las 5 formas prácticas de poder dar amor, y el último que fue el perdón. Aquí ya lo tocó Vale, pero pues al final Dios nos amó primero y entregó a su Hijo para que nosotros fuésemos perdonados. Entonces, el siguiente punto. Bueno, lo siguiente que vimos en esta serie de la familia es que conocimos a nuestro pastor y a su esposa, Rubén Rodríguez y Mari. Y pues los que estuvieron aquí ya conocieron toda la historia. La verdad fue de muchísima bendición saber también quiénes fundaron esta iglesia aquí en Monterrey, y varios puntos que vimos con ellos acerca de lo que vimos en sus vidas. Fue el primero que habría que entender que en nuestra vida va a haber tormentas, ¿no? Ellos nos compartían todas las cosas que pasaron, las dificultades. Incluso el señor Rubén, nuestro pastor, decía cómo pues él creció en una familia en donde su padre era alcohólico, golpeaba a su madre todos los días, todas las noches, ¿no? O sea, era algo muy, muy duro. Y él, a pesar de eso, pues lo perdonó, ¿no? Entonces veíamos cómo, pues, en su vida y en las nuestras se van a presentar tormentas, dificultades de todo tipo, pero pues hay una salida, ¿no? Otra cosa que veíamos con ellos era acerca de tomar decisiones difíciles para honrar a Dios. En esto veíamos como ellos a lo largo de su vida tuvieron que tomar demasiadas decisiones, dejarlo absolutamente todo, la estabilidad económica que te da un trabajo fijo, y dejarlo para hacer servicio completo a la iglesia y a las personas, ¿no? Correcto. Entonces veíamos cómo ellos dejaron absolutamente todo, incluso el país, ¿no? Fueron de extranjero a otra parte, a Costa Rica, a España, estuvieron en otras partes donde no tenían nada, nadie cercano, nadie que los conociera, nadie que los pudiera ayudar, ¿no? Pero aún así Dios fue fiel. Otro que veíamos era servir juntos, como ellos les preguntábamos, ¿no? Los cuestionábamos, Dani y yo, y les decíamos, ¿y nunca tuvieron algún desacuerdo de decir, yo sí quiero irme de misionero a Costa Rica, pero pues Mari no quiere? Y decían, no, siempre estuvimos de acuerdo porque los dos sabíamos que queríamos servir a Dios, ¿no? Algo ahí que me impresionó que Mari dijo fue que cuando justo lo interrogaron en esa pregunta, ella dijo, a mí me daba más miedo el desobedecer a Dios. Así. Eso fue clave y dije, wow. O sea, dije, órale. O sea, una mujerona, la verdad. No, sí, la verdad. Y bueno, el último punto que vimos con ellos era acerca de la importancia del apoyo en los proyectos de la familia, que es prácticamente esto, ¿no? O sea, Mari respaldando todo el proyecto que tenían para servir de todo corazón a esta iglesia, ¿no? Sí. Y bueno, la última semana, la semana pasada, vimos esta predicación acerca del perdón. Veíamos cómo
El perdón es la parte fundamental del carácter de Dios, ¿no? Y si tú quieres reflejar el carácter de Dios en tu familia y amarlos correctamente, pues tienes que perdonar. Y venía como el carácter de Dios es compasivo, misericordioso, es lento para la ira, lleno de amor inagotable y de fidelidad, ¿no? Esas son como Dios mismo se describe a sí mismo. Y bueno, venía que también veíamos este punto, que cuando te has arrepentido y Dios te perdona, te pone dentro de su familia como hijo. Es decir, Dios reconstruye su propia familia contigo. Él ahora te adopta, por así decirlo. Pero si tú no perdonas a los demás, lo sacas de la familia. Es decir, estás destruyéndola, estás dividiéndola. Y ese no es el propósito o el objetivo de Dios con una familia. Nunca va a ser dividir, al contrario, siempre suma, siempre multiplica, ¿no? Veíamos la diferencia entre una disculpa, que usualmente justifica nuestras acciones. Decimos, sí, discúlpame porque te sentiste atacado. Y es como, bueno, ¿cómo? Y no es lo mismo que pedir perdón, que implica humildad, implica un arrepentimiento genuino de realmente, pues, lamentar lo que hayas hecho, ¿no? Pero para esto, pues, se requiere una fortaleza espiritual. Solo del que ha recibido el perdón de Jesús es el que puede perdonar genuinamente. Es muy difícil perdonar porque nos aferramos a esas heridas que traemos y a lo que nos hayan hecho o dicho o lo que sea, por más grande o mínimo que sea. Cuando nosotros nos aferramos y lo guardamos en nuestro corazón, es imposible soltarlo, es imposible perdonarlo, pero es por eso que necesitamos esa característica que Dios tiene que nosotros no tenemos, que para realmente perdonar. Y bueno, el resultado del perdón es que hay libertad, hay reconciliación y vas a evitar la amargura y el resentimiento, y de eso te va a dar vida, vas a poder realmente disfrutarlo, porque si no siempre vas a estar obsesionado con los pequeños detalles de qué te hicieron, qué me dijeron, qué, etcétera, ¿no? Entonces, vivir perdonando es vivir en libertad. Y justo con todo esto que acabamos de platicar y que hemos visto a través de estas semanas, la idea de estudio siempre va a ser, pues, aterrizarlo. Muchas veces escuchar esto, pues, ok, o sea, te vas con una idea, pero el problema sigue o la situación sigue, y muchas veces no vas a poner a tus papás a ver esta presentación y tú diciéndoles, oye, pues es que disculpa no es igual a perdón, entonces yo te perdono. O sea, pues no, o sea, al final de cuentas, lo que deseamos con cada una de las personas que hoy está aquí es que podamos hacer un cambio y ser intencionales. Entonces, por eso vamos a hacer una dinámica, ¿sí? Vamos a dividirnos en grupos. Grupo 1, donde está el tío Gil. Grupo 2 aquí enfrente. Y grupo 3 allá en el basurero. Ese es el grupo de Dani.